Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Napoleón. Sí, señores, un genio militar que puso a temblar las antiguas monarquías europeas. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. Mi hermano, el hombre nace en 1769 en la isla de Córcega, bajo una familia de historia y costumbres italianas, y su nombre original era Napoleone di Bonaparte. Sí, mijo, ese francés que le repartió balín a media Europa, resulta que venía de una familia italiana. Resulta que su padre, Carlo Bonaparte, era un miembro de la antigua nobleza empobrecida. El hombre había caído en bancarrota y se había casado con María Letizia Bonaparte. Ellos habían tenido 13 hijos, de los cuales sobrevivieron solamente 8, entre ellos 5 hombres y 3 mujeres. Napoleón nace poco antes de la Revolución Francesa, ese periodo donde Francia se enciende durísimo y derrocan al rey Luis XVI. También derrocan ese sistema feudal y monárquico donde solamente mandaban unos poquitos y los demás no valían absolutamente nada. Su padre luchaba en contra de los franceses para que no se hiciera con el control de la isla, pero al ver que la derrota era inminente, el hombre toma la decisión de cambiarse al bando francés y gracias a sus contactos logra inscribir a Napoleón y a su hermano José en las academias militares más prestigiosas de toda Francia. Es allí donde Napoleón se empezaría a hacer con un nombre y llegaría a ser la leyenda que es hoy en día, mi hermano. A Napoleón no le tocó nada fácil. Resulta que por tener acento italiano, los franceses le hacían bullying, lo molestaban y lo molestaban. Pero no se ponía a llorar y a poner quejas como ahora, mi hermano. El hombre los enfrentaba. Los maestros decían que Napoleón estaba hecho de granito y que tenía un volcán por dentro. Imagínense cómo era de parado el hombre. Además de esto decían que era un excelente estudiante y era supremamente bueno en matemáticas. Napoleón se gradúa con tan solo 17 años y con un rango de teniente de artillería. El hombre decide regresar a su isla natal, la isla de Córcega, pero allí ya su familia tenía muchos enemigos. Es por eso que deciden mudarse definitivamente a la Francia continental, donde Napoleón empezaría una brillante carrera militar. Póngale cuidado, mi hermano. A pocos años de haber empezado la Revolución Francesa y con tan solo 24 años, Napoleón tendría su primera gran batalla, el sitio de Tolón. Napoleón peleaba contra un ejército realista francés, es decir, hombres que estaban en pro de la monarquía y querían nuevamente imponer este régimen de gobierno. Napoleón sorprende a todo el ejército francés cuando se ideó un plan donde la artillería sería la protagonista en la batalla y le daría una victoria aplastante en contra del ejército realista. Sorprendidos los franceses al ver que ese peladito le había dado en la jeta a todo el ejército realista, y gracias a sus contribuciones lo ascienden a general de brigada. Luego de esto también defendió con éxito un levantamiento promonárquico en París y por todas sus hazañas se logra hacer con el puesto de general en jefe del ejército francés. Hágame el berraco favor, había llegado hasta la cumbre, papá. Y sería en esta época que Napoleón conocería a su gran amor, a Josefina, una mujer 6 años mayor que él, con 2 hijos y viuda de un ex militar que había sido asesinado por el ejército revolucionario. Josefina sería el amor y el tormento de Napoleón, ya que se dice que cuando Napoleón se ausentaba en sus campañas militares, Josefina aprovechaba para tener diferentes romances con personalidades políticas de aquella época. Entre 1796 y 1797, el hombre se embarca en una serie de campañas militares supremamente exitosas, como por ejemplo la batalla de Lodi, donde conquista Lombardía, la batalla de Arcole, donde derrota a un ejército muy superior del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, y la batalla de Rivoli en 1797, donde vence a un ejército austriaco que lo superaba 2-1, papá. Este man era un duro, un genio militar. De esta manera Napoleón derrotaba a la primera coalición de 7 que hubo en total para poder derrotarlo. 7 veces se tuvieron que unir para poder derrotar a este loco. Despertó admiración y respeto de todas las personas, incluso aquellas que lo miraban con malos ojos por su juventud e inexperiencia. Napoleón regresa a Francia como todo un héroe. El hombre era el influencer del momento, papá. Es en esta época que también cambia la gramática de su apellido, eliminando la U y dejándolo solo Bonaparte para hacerlo más francés. Y ya como un héroe, Napoleón vuelve a Francia. Mi hermano, este man los tenía a todos bajo sus pies. Todo el mundo lo apreciaba, lo quería, desde el pueblo, los militares, hasta inclusive los revolucionarios. Y el 9 de noviembre de 1799, y con todo el apoyo de su lado,
Napoleón da un golpe de estado, borrando los poderes que existían desde que se implementó la revolución y dando así la primera constitución de toda Francia. No solo era un excelente combatiente, sino que también era un excelente administrador, ya que durante su mandato reformó y recuperó Francia, dejándola por encima de todas las potencias mundiales europeas, y creó instituciones que duraron hasta el día de hoy, como lo son el Consejo de Estado, las prefecturas y la organización judicial. También acabó con las guerras civiles y disminuyó el déficit fiscal que había acumulado en la revolución. Ese man era un duro de duros, papá. Pero no todo era color de rosa para Napoleón, mi hermano. El hombre estaba lleno de enemigos y entre 1798 y 1802 se formaría la Segunda Coalición, conformada por diferentes monarquías que estaban dispuestas a darlo todo por derrotar a Napoleón y a esa revolución francesa. El Reino de Gran Bretaña, el Sacro Imperio Romano, Países Bajos, el Imperio Ruso, el Imperio de Portugal y el Imperio Otomano, entre otros, serían los participantes y los que intentarían derrotar a este genio militar. Pero Napoleón los derrotó a todos, mi hermano, les dio en la jeta. Se estima que perdieron entre 75.000 y 79.000 soldados por parte de la coalición. El hombre era imparable. Al hombre también se le subió el poder a la cabeza y en 1804, y al ver que tenía que entregar el poder, Napoleón se autoproclama emperador de toda Francia, buscando también que su hijo, Napoleón II, pudiera sucederle en el trono, convirtiéndose así en lo mismo contra lo que había luchado, contra las monarquías. Y junto con su gran armée, el ejército que le era fiel hasta la muerte, derrotó entre 1804 y 1814 a las coaliciones prusianas, austriacas e inglesas, esparciendo el sentimiento revolucionario por toda Europa y dejando los cimientos para lo que sería la nueva forma de gobierno llamada democracia. Llegaría la quinta coalición de países que querían derrotar a Napoleón. Participaba Reino Unido, Austria, Portugal, España, pero todos sus esfuerzos fueron en vano porque Napoleón los volvió a derrotar, papá. Durante este periodo, Napoleón conoció a María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I de Austria. Mi hermano, ese man quedó enamoradísimo de María Luisa. El hombre botaba la baba, quedó boquiabierto con la belleza de esta mujer y es por esto que solicitó el divorcio con Josefina. De esta manera, en 1810, Napoleón se casaba con María Luisa de Austria. María Luisa le daría lo que Napoleón tanto quería, un heredero. Nacería así su único hijo, Napoleón II. Pero todo se empezaría a complicar para Napoleón luego de la derrota en Trafalgar. Allí el hombre había perdido gran parte de su poder naval, y lo que tal vez aseguró su derrota sería la campaña en suelo ruso. Mi hermano, el hombre perdió más de 500.000 de soldados en esta campaña por el inteligente plan de los rusos de tierra quemada. Ellos se estaban retirando y quemaban todo a su paso, no dejaban absolutamente nada para que los franceses aprovecharan. Y además de esto, también sufrieron uno de los inviernos más fuertes de todos los tiempos. Se formaría la sexta coalición aprovechando el debilitamiento del ejército francés. De esta manera, y en 1813, se daría la batalla de Leipzig. También llamada la Batalla de las Naciones, fue el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y la batalla más importante perdida por Napoleón. Aquí se enfrentarían aproximadamente 170.000 soldados franceses contra una fuerza de 250.000 hombres formada por la coalición. Mi hermano, una locura total, una carnicería completa. Luego de la derrota y sin fuerzas para poder detener el ejército enemigo, en 1814 las tropas de la coalición invadían París, lo hacían abdicar y restablecerían la monarquía con Luis XVIII, desterrándolo a la isla italiana de Elba. Pero estamos hablando de Napoleón Bonaparte, uno de los mayores genios y estrategas militares, y el hombre no se iba a dar por vencido. El hombre parecía un león encerrado en esa isla y a sus 45 años decide volver a Francia. Y con tan solo 1.000 hombres es recibido como un héroe y se hizo de nuevo con el poder. De esa manera un berraco, papá. Este periodo fue conocido como el Imperio de los 100 días, ya que en 1815 Napoleón sufriría a manos de la séptima coalición la derrota más aplastante y definitiva en la batalla de Waterloo. Allí Napoleón se entregaría a los ingleses nuevamente, quienes lo desterrarían aún más lejos, a un islote en África llamado Santa Elena. Y es así que en un destierro total
en 1821 y a sus 51 años llegaría a su fin la vida de este hombre, de Napoleón Bonaparte. Y se presume que la causa de su muerte fue por envenenamiento. Parceritos, esta fue la historia de Napoleón, un hombre y un genio militar que puso de rodillas a toda Europa. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran aprender en una próxima ocasión. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.